Puede ser, puede fallar, como decía tu Sam. Bien, bien. Ahí estamos. Dos cosas les quería comentar. Ahí estamos. La primera, seguramente habrán escuchado, leído, yo me enteré ayer de todas maneras, que en teoría hoy hay paro universitario. De todas maneras, nosotros no nos adherimos al paro por respeto a todos nosotros que fundamentalmente que es inscrito con antes de empezar las clases y bueno, nos pareció correcto empezarlas de igual manera. Esto no quiere decir que la cosa continúe así, porque cuando le dijimos del tema de los 2 o 3 trabajos que se hacían durante el primero o el segundo trimestre, eso depende mucho perdón, cuatrimestre, depende mucho de la situación en que nos encontremos. Así que bueno, eso queda como en una nebulosa. De todas maneras, si nosotros nos adherimos al paro, siempre se les va a avisar por el campus, vamos a decir, bueno, tal día no hay clase. Otra cuestión, el tema de los condicionales. Este año no va a haber condicionales de ningún tipo. O sea, la inscripción va a cerrar creo que el 1 de mayo, que es después de las mesas de abril. Ahí se va a saber el número definitivo de la gente que por ahí tenía alguna materia pendiente y se la pudo regularizar y se puede abrir la materia. Esas van a ser las únicas excepciones, o sea, la gente que puede cursar la materia a partir del 1 de mayo. No hay ningún otro tipo de excepción, no hay ningún otro tipo de condicionalidad. Bueno, fuera de estas dos cosas que son medio antipáticas, les voy a contar un poco cuál va a ser el recorrido de este año. Lo que ven ustedes en la imagen es el dios llano. El dios llano en realidad se llama Llano Bifronte, es un dios romano, dios de la arquitectura y de la astronomía. No sé qué relación tiene arquitectura y astronomía, pero bueno, siempre dice que estamos en la luna, así que puede ser. Pero más allá de eso, también es el dios de las puertas. Las puertas que cierran y las puertas que se abren. Una parte de la cabeza mira hacia el pasado, una puerta que se cierra. Pero mira hacia el pasado con posibilidades de ver el futuro, que es la puerta que se abre. En realidad, lo que pretendemos nosotros un poco de la historia es esa, mirar la historia como un hecho que ya sucedió, como una puerta que se cerró, pero que nos da la posibilidad de aprender para el futuro. Entonces dice, la función de la historia no es amar al pasado ni emanciparse del pasado, pero sí dominarlo y comprenderlo como clave para el entendimiento del presente y pensar en el futuro. O sea, esa es más o menos el concepto que tiene esta imagen de Llano y Llano Bifronte, por eso es que está puesto acá. Pasa a la siguiente, Alberto. Estoy tratando. Bueno. Bueno. Desde nuestro punto de vista, ¿para qué y cómo estudiamos la historia? Y esto aclaro que es desde nuestro punto de vista porque seguramente un historiador la comprende y tiene otro sentido el hecho de estudiar historia. Pero nosotros, que somos diseñadores, que somos arquitectos, o ustedes en el caso que van a ser diseñadores y que van a ser arquitectos, el sentido de estudiar la historia no es precisamente
aprender una serie de fechas, de batallas, de peleas, etcétera, 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 sino fundamentalmente independizarnos de la mímesis. ¿Qué es la mímesis? La copia. O sea, una vez que entendemos el concepto de un hecho histórico, no necesariamente tenemos que copiarlo, como ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, sino por ahí extraer los conceptos que nos interesan, pero que de ninguna manera constituye una copia. Evitar historicismos, no recurrir a cuestiones decorativas, entre comillas, son reminiscencias de otras épocas, sino nuevamente extraer el concepto. Y para extraer el concepto no hace falta, digamos, emplear elementos de la historia para decorar o para ayornar o para imitar un cierto lujo, una cierta calidad de vida, etcétera, etcétera. Para construir nuestra identidad, o sea, para construir nuestra identidad tenemos que fijarnos lo que fuimos y de ahí pensar en lo que somos y lo que queremos ser. En este construir nuestra identidad y pensar en lo que fuimos y en lo que somos, comprendemos el presente también. Fundamentalmente, ¿cómo lo estudiamos? Mediante la utilización de dos grandes categorías, que son lo clásico y lo anticlásico. Nosotros en el cerebro, a grandes rasgos, porque yo no voy a hablar de neurociencia ni de medicina, ni mucho menos, pero nuestro cerebro está como dividido en dos hemisferios. Uno domina la parte más racional y la otra domina la parte más sentimental o más sensorial, digamos. Esto se puede referir a dos conceptos, que son el concepto de lo clásico y el concepto de lo anticlásico. En la historia, el concepto de lo clásico está dado por Apolo, que es el dios de la razón y de la luz y de la sabiduría. La razón, la lógica, o sea, todo esto representa un poco a Apolo, la unidad, la estabilidad, la universalidad, la mesura y la centralidad y la luz. Y por otro lado, lo anticlásico, que está regido por Dionisio. Dionisio tiene que ver mucho más con el sentimiento, la intuición, la fragmentación, la inestabilidad, los localismos, los excesos, el policentrismo, los claroscuros. Estas dos categorías, que son grandes conceptos a priori quiere decir que los podemos considerar como previos, sin hacer demasiado análisis de los mismos, pero ya vemos una cosa y decimos, bueno, esto pertenece a tal digamos, a tal categoría y esto a tal otra. Tenemos, por ejemplo, a Piet Mondrian, con su racionalidad, con su rigidez, si se quiere, y tenemos, por ejemplo, a Galeano, que era diseñador de Dior, que usaba en realidad todo lo que tenía que ver más con lo sensual, con lo híbrido, si se quiere, con los colores indefinidos, mientras que lo clásico tiene que ver mucho más que ver con los colores muy claros, muy definidos y muy estrictamente definidos. Mientras que en el caso de los anticlásicos muchas veces se hibridizan las cosas, se mezclan y tienen que ver más
con estos espacios intermedios que se generan entre un color y otro, por ejemplo, o entre una zona y otra. Estos conceptos, que son los que llamamos conceptos a priori, no los inventamos nosotros, los inventó un señor que se llamaba Kant, un filósofo que se llamaba Kant. Pasa a la siguiente. Bueno, algunas definiciones con las cuales vamos a tratar. Signo, símbolo y metáfora. ¿Qué es un signo? Una representación gráfica que tiene por objeto transmitir un contenido. Son universales, cualquier persona o animal puede interpretarlos de manera directa directa e inmediata. Por ejemplo, el signo de peligro, el signo de fuego, el signo de prohibido fumar, por ejemplo, o el signo de entrada o salida. Son signos que, por ejemplo, en un aeropuerto todo el mundo lo reconoce. Fuego, peligro, no pasar, entrada, salida, no fumar, etcétera, etcétera, etcétera. El símbolo, en cambio, es una imagen que representa una idea. No es universal, su significado puede variar de una cultura a otra, es abstracto, debe de lo que se desea expresar. Se necesita conocer la historia para ello. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra cultura occidental, cristiana, nos guste o no nos guste, esto es así, porque venimos de generaciones y generaciones y venimos de un legado judío, independiente de que seamos practicantes, creyentes o no. Tenemos, por ejemplo, el símbolo de la cruz, que tiene un carácter cultural y no necesariamente tiene el mismo significado para todas las culturas. Pensemos, por ejemplo, que para los chinos, la cruz, saben que los chinos se manejan mucho con pictogramas, y una cruz para ellos es la representación del número 10. En los signos tipográficos, la cruz es lo que se llama daga tipográfica o velo, que se usa con el significado de asterisco, muchas veces, o de señal de nota al pie, muchas veces para no numerar, y si se coloca entre paréntesis y al lado una fecha, significa la fecha de muerte de la persona de la que estamos hablando. Por ejemplo, el signo de la paz, en realidad, es el símbolo hippie que se tomó es el símbolo que conocemos desde los hippies, que se hizo, digamos, que se hizo común desde los hippies, pero que en realidad viene de 1850 y pico, de los carteles de protesta contra las armas nucleares en Londres. Y además es una combinación de las letras N y D en el alfabeto náutico, y que también en el código marinero significa desarme nuclear. Como ven, tiene distintos significados según qué cultura y en qué grupo social los ubiquemos. Y por último, la metáfora. La metáfora del griego significa traslado, desplazamiento, y es, en esencia, el desplazamiento del significado del A hacia B. Por ejemplo, no sé si se lee acá, pero dice... Sí, se lee. Ah, bien. El sol es la linterna de la Tierra. Es una metáfora, porque evidentemente el sol no es una linterna,
y no es precisamente la linterna de la Tierra. Pero es el mismo significado que podría tener las perlas de tus dientes o frases tales como me ha roto el corazón o cosa por el estilo. O sea, estamos desplazando el significado de una situación hacia otra para expresar mejor nuestros sentimientos. La siguiente. Bueno, en este caso la palabra diseño la uso tanto para los diseñadores y para los arquitectos, porque tanto uno como otro tienen la misión de crear objetos que son nuevos, de diseñar objetos. Y los objetos como tales son estimulantes, o sea, que provocan una reacción determinada. Yo cuando veo un determinado edificio o cuando veo un determinado par de zapatos o cuando veo el diseño de un auto, me está provocando algo, me está provocando gusto, disgusto, deseo, rechazo, envidia, orgullo, porque por ahí si me compré el par de zapatos ese que me gustaba, entonces estoy orgullosa de tenerlo. O si pude llegar a comprarme un departamento en tal parte que era lo que yo ansiaba durante toda la vida, es la saciedad de mis deseos y es el orgullo por obtenerlo. Entonces, de alguna manera, cuando estoy diseñando algo, tengo que pensar en lo que ese algo va a provocar. Por otro lado, los objetos respecto al espacio promueven una función, comunican la función que realizan y cómo debe usarse, incluso sin ser usado, y determinan su espacio. Hay un viejo dicho entre los arquitectos que si necesitas, que dice que si necesitas poner 500 carteles para saber cuál es la salida o cuál es la entrada de un edificio, el edificio está mal diseñado. O sea, el edificio tiene que comunicar su función, tiene que comunicar fácilmente cuál es cómo se llega y cómo se sale de él, sin generar demasiadas complicaciones. Pero además de esto, los objetos en sí mismos son digamos, tienen, no son, tienen en ellos en sí mismos no solo capacidad de, de funciones para las cuales están hechos, sino también todas las funciones que nos evocan. Por ejemplo, acá volvemos a lo que habíamos dicho antes de signo, símbolo, etc. Tenemos una Ferrari, por ejemplo. La Ferrari, ¿qué nos dice? Aparte de ser una Ferrari, aparte de ser un auto, digamos, como cualquier otro, evidentemente nos está comunicando otras cosas. Nos está trasladando a una relación abstracta que se establece convencionalmente entre las partes o los factores que constituyen o los factores que la constituyen. Por ejemplo, quien tiene una Ferrari sabemos que tiene plata. No es porque no lo hayan dicho, pero suponemos que tiene plata para comprar una Ferrari. También podría haber comprado una Rolls Royce, por ejemplo, un Rolls Royce.
Pero no es lo mismo tener un Ferrari que tener un Rolls Royce. ¿Por qué? Porque nos está comunicando otra cosa. Quien tiene una Ferrari está hablando de alguien que le gusta la velocidad, de alguien con un espíritu ciertamente deportivo, con alguien, bueno, más allá de que quiera lucirse y todo lo demás, mientras que el que tiene un Rolls Royce nos está comunicando también incluso a alguien de cierta edad, y generalmente no lo va a manejar él, va a tener su chofer, por supuesto va a tener plata tanto o más que el que tiene la Ferrari. Eh, nos está comunicando una persona, quizás un diplomático, quizás una persona, pero en todo caso una persona poco deportiva. Esto a partir de un objeto. Lo que nos, digamos, esto es todo lo que connota el objeto. Pero además, los objetos denotan cosas. Un semáforo, por ejemplo, nos está diciendo concretamente cosas que no tienen nada que ver con nuestros sentimientos, sino que tienen que ver con acciones que tenemos que tomar ante determinadas posiciones de la luz del semáforo. Detenerse, tener atención o avanzar. Se entiende entonces la diferencia entre connotar y denotar. O sea, cuando se connota una cosa son los sentimientos que nos produce eso al verlo, sin que necesariamente sean iguales en todas las personas, sin que necesariamente eh, sea, digamos, casi obligatorio. Ahora, cuando un objeto denota algo, nos está diciendo es así y no de otra manera. Cuando hay un cartel, por ejemplo, de la enfermera con el dedo en la boca, nos está diciendo que nos tenemos que callar la boca en un hospital, por ejemplo. No nos está sugiriendo que nos tenemos que callar la boca. Nos está diciendo, callate la boca. Cuando aparece un cartel de prohibido fumar, no nos está diciendo, bueno, mejor es que no fumes. O, mirá, si fumás, a lo mejor, qué sé yo, te vas a enfermar o contaminás el ambiente. No, nos está diciendo directamente, está prohibido fumar. Ahora, nosotros ante un Ferrari, ante un Rolls Royce o ante cualquier otra cosa, podemos tener sentimientos diferentes, contradictorios. Habrá gente que ve una Ferrari y dice, mirá qué estúpido el tipo ese, se gastó la guita en esa Ferrari y podía haberse la gastado en otra cosa, porque no le interesa en lo más mínimo. O sea, no hay una obligación de pensar o de hacer algo en relación a esos dos objetos, en relación a ese objeto. Pasa el siguiente. Bueno, Bueno, los objetos como mediadores y manifestación filosófica. Por un lado, los objetos, vuelvo a repetir, cuando hablo de objetos o cuando hablo de diseños, estoy hablando tanto para arquitectura como para diseño. O sea, los objetos en este caso pueden ser un reloj o pueden ser un edificio. Los objetos en general, más allá de ser portadores de significación, más allá de crear un entorno objetual y demás, tienen como función ser facilitadores entre la relación entre naturaleza y los seres humanos. Por ejemplo, en este caso, los relojes son portadores de un plus de significación, un reloj de una manera, un reloj de otra, un reloj que nos están indicando
mayor, una persona más, si se quiere, sedentaria, más clásica, etcétera, y otro reloj, no estoy indicando una persona dedicada más a la vida deportiva. Pero más allá de esto, el reloj nos da la idea exacta del tiempo en el que estamos viviendo. Si es al mediodía, si es a las 3 de la tarde o si es a las 10 de la noche. O sea, nos facilitan, digamos, nuestra relación con la naturaleza en sí misma. Por ejemplo, ustedes ven estos zapatos con una alta plataforma y unos tacos altos y ven un paraguas. Esto es una versión muy ayornada de lo que en el 1700, por ejemplo, fueron los zapatos que usaban las mujeres con unas plataformas muy altas que no tenían nada que ver con el hecho de parecer ellas más altas, sino de facilitarles el caminar en caminos embarrados sin ensuciarse los pies. O sea, la plataforma nace como una necesidad de separar la tierra de los pies. El paraguas nace como una necesidad de protegernos de la lluvia. O sea, son mediadores entre lo que decía antes, la crudeza muchas veces de la naturaleza y el ser humano, que es, dentro de todo, el ser más desprotegido. O sea, en primer lugar, el ser humano busca una cueva y después construye una vivienda. Esa vivienda, ¿para qué? Para protegerse precisamente de las inclemencias del tiempo. La vestimenta, ¿para qué? Para protegerse del frío y del calor. Los animales evidentemente no lo necesitan porque tienen su cuerpo recubierto de pelos o de lo que sea, que los protege. O sea, la misma naturaleza los protege a ellos, cosa que no sucede con el ser humano. El ser humano necesita la artificialización para poder convivir en medio de en la naturaleza. Y por otro lado, también crean un entorno objetual. Fíjense lo que estamos viendo. En este caso, vemos un par de sillas que se llamaban tú y yo, que eran las sillas que usaban los novios del 700, 1800, para poderse ver sin demasiado peligro. O sea, estaba generalmente una chaperona, la chaperona era la que los cuidaba, para que no sucedieran cosas extrañas entre ellos, y uno se sentaba mirando para un lado y el otro mirando para el otro, entonces así podían dialogar en forma cercana, pero no peligrosa. No sé si queda claro. O, por ejemplo, lo que estamos viendo del otro lado es un vagón del Oriente Express, donde lo que se fomentaba era un viaje muy largo, muy lujoso, y lo que se fomentaba era precisamente la relación entre los pasajeros, que pertenecían generalmente a una misma clase social. Entonces, fíjense cómo están dispuestos los asientos para que puedan charlar de un lado y del otro. Los objetos, asimismo, son representaciones de la época. La primera imagen que ustedes ven aquí es la imagen de la clasicidad grecorromana y, consecuentemente, del Renacimiento, donde es el hombre el centro de todo y tiende a elevarse espiritualmente y culturalmente. La segunda imagen que vemos es la imagen representativa del manierismo,
donde sigue siendo, en primer lugar, ya el hombre se da cuenta de que no es el centro del mundo, porque la Tierra no es el centro del mundo. O sea, la Tierra es un planeta más que gira, y entonces empieza a comprender su situación en el mundo y empieza a intelectualizarse, si se quiere, o más que intelectualizarse, diríamos, absorber todos los contenidos de la cultura que en ese momento le da y trata de transmitirlos a través de una intelectualización en los objetos, en las viviendas. Eh, hay un, hay distintos objetos que son difíciles de interpretar, porque para interpretarlos hay que entender el mundo donde se vive y la historia. Las metáforas, las mitología, etcétera. Entonces podemos llegar a comprender el objeto en su totalidad. Y la última imagen que vemos es la imagen del barroco, donde ya no tenemos un centro como en el caso de la clasicidad grecorromana y del Renacimiento, donde era el hombre. Ya nos hemos dado cuenta que la Tierra era un planeta más que giraba, y eso trae como resultado en el barroco un pluricentrismo. O sea, ya vamos a ver, ya vamos a encontrar en este momento histórico diversos centros de interés, diversos, ya no hay un solo foco donde mirar, sino que hay muchos focos. Y esto sobre todo lo vamos a ver reflejado muchas veces en la pintura, muchas veces en la arquitectura, donde no hay un foco exclusivo y único, sino que hay diversos focos, diversas maneras de salirse de los marcos preestablecidos, y muchas veces las pinturas y las esculturas se confunden con la arquitectura y salen de su propio marco para integrar, digamos, el espacio viviente. Pasa a la siguiente. Disculpa que te interrumpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero como no, ¿De qué pensamiento o época dijiste que era la segunda imagen? manierismo. Gracias. El manierismo se desarrolla aproximadamente entre 1530, 1600, aproximadamente. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetos de estudio? Tenemos por un lado un patrimonio débil y por otro lado un patrimonio monumental. El patrimonio débil, ¿cuáles son? Vamos a estudiar los fragmentos urbanos, los objetos de uso cotidiano, mobiliario, vestimentas, textiles, etc. Mientras que en el patrimonio monumental vamos a incluir obras de arte, escultura, pintura, monumentos, iglesias, palacios, acrópolis, etc. Ejemplos tenemos cantidad, en este caso es el discóbolo del 400, de un autor llamado Eleuterias del 450 a.C. Y los temas van a ser el mundo clásico, Grecia y Roma, Bizancio, Edad Media alta y baja, el Islam, el mundo moderno, Renacimiento, manierismo y barroco. Y de la última época, o sea, del barroco, vamos a tener a Dafne y Apolo, de Bernini, de aproximadamente el 1600. Pero estos son meros ejemplos. Esto lo vamos a desarrollar a través de todo este año. Va a ser así. Bueno, volvemos un poco atrás y pensamos en lo que dijimos, la mímesis o abstracción, reinterpretación. Acá tenemos ejemplos de mímesis, por ejemplo, el caso del Partenón,
que Napoleón lo mimetiza en lo que es hoy la iglesia de la Madeleine, que está en París. Es un templo octástilo, o sea que tiene 8 columnas de frente. Es muy, muy parecido, es casi una copia de lo que es el Partenón. Tuvo diversos usos. Lo último es ser iglesia de la Madeleine, pero primeramente Napoleón lo hizo para hacer un templo dedicado a la Gran Armada en 1806. Esto tenía que ver con pensar que era una especie de revival de la grandeza griega a partir de las proezas de la Gran Armada que había realizado Napoleón. Después de eso fue estación de ferrocarril. Esto fue aproximadamente para 1837 y finalmente después fue realizada, fue consagrada como iglesia de la Madeleine. Este es un ejemplo de mimesis. Un ejemplo de abstracción es, por ejemplo, la Ville Savoye, que tiene los mismos elementos, o sea, está sostenida sobre columnas, separada del suelo, tiene digamos, un coronamiento importante, pero no repite la misma forma, o sea, saca los conceptos, pero no es para nada parecido a lo que fue, o sea, Le Corbusier se inspiró directamente en el Partenón, y de ahí surge la idea de Ville Savoye. En este caso es una abstracción, una reinterpretación de lo mismo. En el mobiliario tenemos, por ejemplo, distintos tipos de silla que terminan con el sillón Barcelona, que es una reinterpretación de lo que de las sillas que aparecen en un vaso griego, la vasija griega, donde aparece esta señora sentada. Fíjense la forma que tiene esta silla, que es prácticamente la misma forma que tiene esta otra silla mucho más moderna, y finalmente una reinterpretación de esta misma silla, pero en el sillón Barcelona. En la moda tenemos ejemplos que se repiten muchísimo, a partir, por ejemplo, de las túnicas griegas. Tenemos diversos modelos que son reinterpretaciones, algunos son casi citas textuales y otros son reinterpretaciones inspiradas en esas túnicas griegas, pero adaptadas a otras cuestiones. Por ejemplo, estas últimas de aquí abajo. Pasa a la siguiente. Bueno, el arte abstracto, figurativo y representativo también es un ejemplo de estas cuestiones que podemos decir. Por ejemplo, el arte abstracto, ¿qué hace? Abstrae de la figura principal los rasgos que el pintor considera necesarios y los transmite. En este caso es una representación de mujer de Kundera. Por otro lado, tenemos la pintura figurativa, donde Paul Cézanne, por ejemplo, en este retrato, él mismo se hace un autorretrato y, por supuesto, es lo más parecido a sí mismo que se puede lograr. Y finalmente, el arte representativo, en el caso de esta pintura que seguramente todos conocen, de Edvard Munch, El Grito, donde representa toda la desesperación y la angustia de una época mediante una figura que no pertenece, no es un retrato de nadie,
pero es una representación de la desesperación y de la angustia. Pasa a la siguiente, Alberto, por favor. Bueno, esperemos tener un buen 2021. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla, no hay ningún problema. Y les pido, por favor, que en el lapso que yo dé las teóricas, si necesitan alguna aclaración de cualquier cosa, paran, levantan la mano, se les abre el micrófono y hacen la pregunta sin ningún tipo de problema. ¿Algún comentario, alguna cosa que quieran decir? Por ahora no. Bueno, ok. Entonces, no.